Para el tratamiento de la rama dorsal externa del nervio ciático popliteo externo vamos a tener dos tipos de tensiones. En primer lugar, una tensión proximal en la que el paciente realizará una flexión de cabeza. Para pacientes con problemas cervicales se podrán utilizar también desviaciones laterales de la columna contralaterales a la pierna tratada. En este caso solo vamos a utilizar las flexiones de cabeza. Y luego vamos a tener unas tensiones distales. En primer lugar, una flexión plantar con una supinación. Realizaremos una flexión de cadera, una rotación interna de cadera y una aducción. ¿Duele aquí? En este caso, duele a la aducción. Para saber si es un dolor de tipo neurógeno, se le pide al paciente una tensión proximal. ¿Aumenta? El paciente dice que aumenta el dolor, es decir, que es de tipo neurógeno. Para el tratamiento realizaremos otra vez las tensiones distales, flexión plantar, supinación, flexión de cadera, rotación interna y aducción. Y como le duele aquí, quitamos la última parte, que es la aducción. ¿Aquí duele? ¿Y aquí? Aquí no duele. Entonces le vamos a ir pidiendo una tensión proximal mientras liberamos tensión distal. ¿Vamos? 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 Para el tratamiento de la rama dorsal interna del nervio ciático popliteo externo vamos a tener dos tipos de tensiones, al igual que antes. Una tensión proximal, en la que será una flexión de cabeza. También, si hay problemas a nivel cervical, se podrían utilizar las desviaciones laterales de tronco. Y tomas de tensión distales, en la que variará únicamente con respecto a la rama dorsal externa, que en este caso va a haber una pronación y no una supinación. Es decir, va a haber una flexión plantar, una pronación, una flexión de cadera, una rotación interna, ¿vale? Y una aducción. ¿Aquí duele? Aquí duele, ¿vale? Para saber si es de tipo neurógeno, le pediremos una tensión proximal. El paciente dice que aumenta el dolor, es decir, es de tipo neurógeno. Para tratar este tipo de patologías, lo que haremos de nuevo es volver al punto de dolor y disminuir. Es decir, flexión plantar, pronación, rotación interna, aducción. ¿Aquí duele? Quitamos aducción, que es la última paso que hemos hecho. ¿Aquí duele? Aquí no duele. Y le pediremos una tensión proximal mientras nosotros liberamos tensión distal. ¿Vamos? 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 Vamos. La siguiente técnica va a ser la del nervio crural. Para esta técnica la paciente se va a encontrar en decúbito lateral con la pierna que no vamos a tratar flexionada para que se encuentre estabilizada. Vamos a tener de nuevo dos tipos de tensiones, una tensión proximal que la va a poner la paciente haciendo una flexión cervical con los brazos detrás y una tensión distal. La maniobra va a ser flexión de rodilla, abducción de cadera y extensión de cadera. Importante en este punto no dar un paso atrás, ya que así perdemos flexión de rodilla y agarrar la cadera de esta manera para estabilizar. Por lo tanto, flexión, abducción y extensión. Aquí molesta. Vale, para verificar que la molestia es de tipo neurógeno, vamos a pedirle a la paciente que ponga tensión proximal. Flexiona, por favor. Aumenta. Aumenta la molestia, por lo tanto es de tipo neurógeno. Vamos a proceder a tratar. Para ello voy a quitar un poco de tensión del último punto en el que se la he añadido. Avísame cuando te moleste. Aquí ya no le molesta. Entonces va a ella poner tensión proximal a la vez que yo voy a ir quitando tensión distal. Siempre cuando yo se lo diga. Flexiona. Vuelve.
flexiona, vuelve, flexiona, vuelve. En caso de que el paciente tenga dificultades para ponerse en decúbito lateral, vamos a hacer otra vez la técnica del nervio crural, pero esta vez en decúbito supino. Para ello volvemos a tener una tensión proximal, que será la misma, flexión de cuello, y una tensión distal. La técnica sería flexión de rodilla, abducción de cadera y extensión. ¿A mí molesta? Aquí le molesta a la paciente. Vamos a pedirle una tensión proximal para que nos confirme que el dolor es de tipo neurógeno. ¿Molesta más? Vale, es de tipo neurógeno. Por lo tanto, vamos a quitar un poquito de tensión del último punto en el que se lo hemos puesto, que es la tensión. ¿Ahí no molesta ya? ¿Sigue molestando? No. Vale. Ya no molesta, por lo tanto vamos a proceder a tratar. Se le pide una flexión, flexiona la cabeza, a la vez que vamos quitando tensión distal. Relaja, flexiona, relaja, flexiona. Para valorar el nervio mediano existen 3 tensiones proximales. La primera será una inclinación de cuello, pero no se utilizará ya que el paciente, a medida que avanza el tratamiento, empezará a hacer rotaciones. La siguiente será una decoaptación del hombro, pero tampoco se utilizará ya que la técnica se vuelve más compleja. Y finalmente un descenso del hombro, que esta es la que vamos a utilizar en la gran mayoría de veces. Por tanto, para valorar el nervio mediano, pondremos al paciente en una flexión de 90 grados, la muñeca y los dedos la posicionaremos en posición neutra y luego haremos una extensión de dedos y muñecas, una supinación de antebrazo y una extensión de codo. Luego haremos una abducción sin perder la supinación de antebrazo. Haremos una abducción hasta que el paciente diga que le duele y le haremos un descenso de la escápula para ver si le duele más. Le duele más, por tanto es un dolor neurógeno. Por tanto, para hacer el tratamiento, posicionaremos otra vez en 90 grados, aquí. ¿Avisa cuando le duele? Vale. Le empieza a doler en esta posición, por tanto vamos a disminuir el último movimiento. ¿Avisa cuando no le duele? Vale. Entonces, cuando le haga una tensión proximal, liberaré de la tensión distal. Y cuando haga una tensión distal, liberaré de la zona proximal. Para el tratamiento realizaremos una abducción hasta que el paciente refiera dolor. Cuando el paciente refiera dolor, haremos un descenso del hombro para saber si aumenta ese dolor. Como aumenta ese dolor, pues disminuiremos del último movimiento, que sería la abducción. Y luego empezaremos a hacer un aumento de la tensión proximal mientras disminuimos de la tensión distal. Aumentaremos la tensión distal mientras disminuimos la tensión proximal. Para el tratamiento realizaremos una abducción hasta que el paciente refiera dolor. Cuando el paciente refiera dolor, haremos un descenso del hombro para saber si aumenta ese dolor. Como aumenta ese dolor, pues disminuiremos del último movimiento, que sería la abducción. Y luego empezaremos a hacer un aumento de la tensión proximal mientras disminuimos de la tensión distal. Aumentaremos la tensión distal mientras disminuimos la tensión proximal. Ahora pasaremos a valorar el nervio musculocutáneo. Para ello, lo que debemos hacer es, con el brazo en flexión, hacer una pronación del antebrazo. Continuamos con una extensión del codo, una abducción del hombro hasta que nos refiera dolor. En este momento, para saber si el dolor es neurógeno, lo que debemos hacer es un descenso del hombro. Aumenta su dolor. Por ello, para realizar el tratamiento de este nervio,
lo que debemos de hacer es reducir la abducción del hombro, que fue el último paso que realizamos, hasta que deje de padecer dolor. Siempre manteniendo la pronación del antebrazo. Ahora, para continuar con el tratamiento, lo que debemos de hacer es una presión, una tensión en el hombro, haciéndole un descenso, y a la misma vez reducimos la tensión del antebrazo, de su pronación, de esta manera. Y luego soltamos y hacemos la pronación de nuevo. Para valorar el nervio radial, las tomas que vamos a realizar son las siguientes. Con el codo en 90 grados, alojamos el dedo pulgar, flexionamos los dedos, hacemos una flexión de muñeca, una supinación de antebrazo, una flexión de codo, una rotación externa, una abducción de hombro, hasta que refiere dolor. En este momento, sin perder la flexión de la muñeca ni de dedos, para saber si su dolor es neurógeno, lo que debemos de hacer es un descenso del hombro. Como nos ha referido dolor, lo que debemos de hacer es reducir la última toma, que ha sido la abducción de hombro, hasta que desaparezca ese dolor. En este momento lo que hay que hacer es, a la misma vez que hacemos un descenso del hombro, hacer una extensión de muñeca y luego al revés, una flexión de muñeca y soltamos del hombro, de esta manera. Siempre de la toma más distal y la primera que realizamos. Para valorar el nervio cubital, vamos a poner a la paciente en la siguiente posición. Codo a 90 grados y muñeca en posición neutra. A continuación, vamos a pasar a una extensión de muñeca, pronación, extensión de codo y abducción de hombro hasta que el paciente nos refiera a dolor. Para comprobar si el dolor es neurógeno o no, vamos a aplicarle una tensión a nivel proximal. A ver si es neurógeno. A la paciente le aumenta el dolor, por lo tanto es neurógeno. A la hora de tratar, vamos a seguir los mismos pasos: posición neutra, extensión de muñeca y dedo, pronación, extensión de codo y abducción, hasta encontrar el punto de dolor. ¿Vale? Una vez que hemos encontrado el punto de dolor, vamos a disminuir el último paso que hemos hecho, que ha sido la abducción. Disminuimos hasta que ya no le duela. ¿Vale? Y vamos a aplicar la tensión proximal y a la vez disminuimos la tensión distal, de esta forma. Para valorar el nervio tibial posterior, vamos a seguir los siguientes puntos de tensión. Vamos a hacer una dorsiflexión, pronación, flexión de cadera, rotación interna y aducción. En este punto el paciente refiere dolor, vamos a comprobar si es neurógeno con una flexión cervical. Hazla. Aumenta. ¿Vale? Una vez que hemos comprobado que el dolor es neurógeno, vamos a pasar al tratamiento, que consiste en los siguientes puntos: dorsiflexión, pronación, flexión de cadera, rotación interna y aducción. Avisa cuando te duele. Vamos al punto de dolor. Y a continuación disminuimos ese dolor disminuyendo la aducción de cadera, que fue el último paso que hicimos. ¿Vale? A continuación le vamos a pedir una flexión cervical como punto de tensión proximal, mientras le disminuimos la tensión distal. Hazlo. Disminuimos tensión distal, aumentamos tensión distal, disminuimos tensión distal, aumentamos tensión distal. Para el tratamiento de todas estas técnicas van a consistir en 15 repeticiones seguido de 2 minutos de descanso. Una vez hayan pasado esos 2 minutos, vamos a testear de nuevo para ver si ha disminuido el dolor neurógeno o para ver si el rango de movimiento ha aumentado.